Pues sin más preámbulo, esto es todo por mi parte y es un placer para mí presentarles al doctor Ramón Crespo Almeida, quien es especialista en medicina interna y profesor titular, hablándonos hoy acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a Nature Slim, que nos crea esta posibilidad de comunicarnos y de poder transmitir opiniones médicas que los ayuden a ustedes. Ya llevamos decenas de charlas, de conferencias y quiero agradecer muchísimo a la cantidad de personas que me han escrito, ya son cientos de personas, hay miles de seguidores, y especialmente a los que han acudido a nuestra clínica, donde le hemos tratado con el cariño y el respeto que ustedes se merecen. Nosotros estamos buscando que ustedes tengan una información en el lenguaje más sencillo posible, porque son temas que no queremos abordarlo como si estuviéramos dando una clase en la universidad o estuviéramos en un simposio médico. Y vamos a tratar de que esta exposición sea lo más concreta posible para darle la oportunidad a ustedes de que hagan las preguntas correspondientes y poder cumplir con los horarios establecidos, ya que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos tareas, yo tengo pacientes programados y buscar la manera de que esto sea lo más útil. A las personas que continúan, a pesar de todas las obligaciones y que han sido seguidores de todas estas conferencias, en especial, pues muchísimas gracias por la confianza, donde nosotros siempre vamos a tratar en nuestra exposición de ser lo más honesto posible, siempre buscando que su médico tratante, que su médico principal, pues decida las conductas de que cada persona tiene ante una enfermedad. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, lo primero que queremos plantear es que es tratable, se puede prevenir y es solucionable. Y esto es conceptos que nos parece que a nosotros es importante a la hora de abordar un tema. Los temas se eligen incluso por la importancia que tiene y por la capacidad que podemos nosotros, a partir del conocimiento y de nuestra responsabilidad, se puede lograr que ustedes pues puedan obtener la información para tener una conducta más adecuada. El concepto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es cuando hay una obstrucción crónica del flujo del aire, principalmente esa obstrucción al flujo del aire está determinada por exposición ambiental nociva, fundamentalmente el tabaquismo, el cigarrillo, y se diagnostica con la espirometría. Ese es el concepto principal de una enfermedad, es decir, es un padecimiento que se encuentra en las vías respiratorias. Se caracteriza porque hay síntomas respiratorios, limitación al flujo del aire que no es completamente reversible y, como ya dijimos al principio, esta obstrucción crónica es tratable, se puede prevenir y es solucionable. Existen distintos grados de POC de acuerdo a las características del paciente. Sin lugar a duda, el antecedente del tabaquismo, los cigarrillos, es el elemento fundamental. Es posible que alguna persona fumadora no tenga todavía una obstrucción crónica y tenga manifestaciones de POC. Y esto es muy importante a la hora de nosotros clasificar. Ahora, ¿qué incluye el EPOC?
El EPOC incluye el enfisema, la bronquitis crónica y las enfermedades de las vías respiratorias pequeñas. Esos son los tres enfermedades fundamentales. Después vamos a hablar un poco de cómo el asma se superpone, el asma bronquial. En el enfisema hay una destrucción de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son esos saquitos, esos millones de saquitos donde se produce el intercambio gaseoso. Hay unos conductos, son los conductos alveolares, y hay unos bronquios muy chiquitos que se llaman bronquiolos. Entonces, ahí es donde hay una destrucción que produce el enfisema. Lógicamente, esto origina un agrandamiento del espacio aéreo y esto es una de las enfermedades que incluye el EPOC. Cuando hay una bronquitis crónica, ya es un paciente que tiene tos, que tiene expectoración crónica. Y en las enfermedades respiratorias, de las vías respiratorias pequeñas, ya son que tienen un diámetro, esos conductos, esos bronquiolos, tienen un diámetro de menos de 2 milímetros. Esta es la forma en que nosotros definimos y lo que incluye. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, es la tercera causa de muerte en el mundo. El 10% de la población mexicana padece de EPOC. Hay más de 200 millones de personas en el mundo que tienen padecimientos de EPOC. Y un dato importante, en España, el 75% de los casos no están diagnosticados. Hay muchas personas que tienen esta enfermedad que es insidiosa en su forma de presentación y no están debidamente diagnosticados y por lo tanto cuesta mucho más trabajo ayudarlos a resolver el problema. La esperanza de vida en el momento en que se diagnostica la enfermedad es alrededor de 10 a 20 años de vida. Depende de la situación, pero a partir del diagnóstico, esta es digamos, la esperanza que se tiene. En Estados Unidos, y son datos oficiales, hay más de 10 millones de personas que están padeciendo de EPOC. Incluso allí también es la tercera causa de muerte. Lógicamente, esto crea mortalidad, discapacidad, comprometimiento de la calidad de vida de estas personas que padecen esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los elementos que es riesgo para que una persona pueda contraer el EPOC? Bueno, en primer lugar, el tabaquismo con cigarrillo. Déjeme decirle que gracias a la campaña que se ha llevado a lo largo, todavía no vamos a pasar las láminas, por favor. Todavía no. Gracias, gracias. Lo que quiero ya es, ahorita las vemos rapidito, pero para que ustedes vayan entendiendo estas cuestiones de manera que puedan ustedes realmente poder actuar ante estas cuestiones. El tabaquismo con cigarrillo, sin lugar a dudas, es una de las causas fundamentales. En el año 1964, en Estados Unidos, se tomó la decisión de oficialmente empezar esta campaña. En realidad, la salud pública le ganó a las tabacaleras e incluso ahí se demostró todo lo nocivo, todo lo tóxico que tiene los cigarrillos. Incluso se puso en las cajetillas que fumar daña la salud. Pero esto es uno de los problemas principales, tanto para la persona que está fumando como para el fumador pasivo que recibe este cigarrillo. Pues, lógicamente, esto tiene otras enfermedades, incluyendo el cáncer, pero ahora estamos concentrados en esta enfermedad obstructiva crónica. Otro factor de riesgo son los pacientes que tienen una capacidad
reactiva en sus vías respiratorias, que tienen asma bronquial. Ya son cosas que van predisponiendo. Que el asma bronquial es una enfermedad alérgica, pero a veces se superpone, se llama síndrome de EPOC más asma bronquial, y hay pacientes con EPOC con manifestaciones asmáticas, y hay pacientes asmáticos que tienen manifestaciones de EPOC. Las propias infecciones respiratorias también son responsables, sobre todo del agravamiento de una persona que ya tenga una bronquitis crónica, que tenga un enfisema, en las exacerbaciones que tienen 2 o 3 por año, y también las infecciones respiratorias, las neumonías, sobre todo en las personas más jóvenes, van predisponiendo esta enfermedad. Las exposiciones ocupacionales, las personas que trabajan en lugares industriales o en minería, como el carbón, como el oro, el algodón, todos estos elementos laborales, también hay un factor de riesgo para contraer esta enfermedad. La misma contaminación atmosférica. Se sabe que las personas que vivan en la parte urbana tienen más posibilidades que las personas que viven en la parte rural. La exposición pasiva al humo del tabaco en el útero ya se empieza cuando el bebé empieza a tener esa exposición pasiva, pues tiene que ver mucho con su desarrollo pulmonar o ya postnatal en su capacidad respiratoria. Y también hay consideraciones genéticas. Hay una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que cuando hay un déficit, pues se ven casos de enfisema, incluyendo en pacientes jóvenes. Realmente es el 1% de todos los padecimientos de EPOC, pero queremos que ustedes lo conozcan. No quiero meterme en palabras médicas, pero cuando hay un contacto con todos estos oxidantes del tabaco, se crea un estrés oxidativo biopatológico, esa es la causa. Incluso hay una difusión de mitocondrias que empeoran ese estrés oxidativo. Solamente para que tengan este concepto. Ahí intervienen mecanismos autoinmunitarios. Incluso hay los pacientes que ya tienen una enfermedad terminal dejan de fumar y todavía persiste la respuesta inflamatoria. El mismo humo del cigarrillo limita la reparación de las pérdidas microvasculares para reparar los alvéolos dañados. Por eso es tan importante todo esto. Una de las formas que se mide esta cuestión de los factores de riesgo en el tabaquismo con cigarrillo es las cajetillas fumadas al año, constituyendo un factor predictivo muy significativo. Hay un volumen del aire exhalado en el transcurso del primer segundo de la maniobra expiratoria forzada. Eso se llama, eso es cuando se hace la espirometría. Y también se analiza el volumen del aire que está exhalado durante la maniobra espirométrica total. Y cuando se dividen estas dos fracciones, se ve en el EPOC que están disminuidos. Por lo tanto, hay una reducción crónica mantenida que no es reversible al flujo del aire. Y con una espirometría, pues se puede llegar a una conclusión de este tipo. Entonces yo pienso que todas estas cosas son importantes para que ustedes las vayan analizando. Ahora, ¿cómo es la presentación clínica? Bueno, son pacientes que principalmente van a tener 3 síntomas fundamentales. Van a tener tos, van a tener producción de esputo y van a tener falta de aire al esfuerzo. Ese paciente cuando nos llega nos dice que es decir, que tienen que hacer un mayor esfuerzo para respirar, una sensación de pesadez
en el pecho, la necesidad de buscar aire, jadeo, puede ser poquito a poco, puede ser insidiosa y va comprometiendo, ¿no? Sobre todo cuando tienen que trabajar con los hombros o de los hombros hacia arriba. Empieza a producirse mucho esta falta de aire. A medida que avanza el EPOC, pues avanza más la disnea, el empeoramiento, y ya ahí baja el oxígeno, hay una hipoxemia en reposo que va requiriendo incluso plantear un oxígeno suplementario. En etapas tempranas, prácticamente es normal, tiene que ser muy bien diagnosticado, pero ya cuando es más grave, pues uno oculta eh, al pulmón y ve sibilantes, ve silbidos, incluso los diafragmas se aplanan, hay una hiperinsuflación del tórax, se llaman el tórax de tonel y de común y en tórax en tonel, y los músculos accesorios empiezan a tomar un protagonismo en todo esto. A veces se ve cianosis azulado en el labio con el lecho unguial. Cuando yo estudié medicina, y cuando yo me gradué hace ya muchos años, había una cosa que decía el soplador rosado, el pink puffer, para el enfisema, y el blue blotter, el abotagamiento azul, para la bronquitis crónica. Pero hoy está demostrado que tanto en el enfisema como en la bronquitis crónica, ambos tiene tanto de uno como el otro. Así que ya no es tanto de que porque tenga este síntoma tiene esto. No, puede haber manifestaciones. Lo que sí es importante, como en los labios, como en el lecho unguial, esta enfermedad empieza. Después viene la caquexia, ya viene una pérdida del tejido adiposo. Los pacientes, incluso ya cuando están muy avanzados, pues por la hipertensión pulmonar, dañan el ventrículo derecho. Empieza a haber una insuficiencia del corazón derecho por la propia hipertensión pulmonar. Antiguamente también, cuando los dedos tenían forma de palillo de tambor, siempre se decía que era EPOC, pero ya en la bibliografía actualizada, un dedo de palillo de tambor, que aquí en la punta del dedo parece como un palillo de tambor, no es, hay que seguir investigando la causa de ese dedo hipocrático, porque muchas veces está relacionado con cáncer. Cuando uno le hace los laboratorios, además de la espirometría, del esputo, del oxímetro, de las pruebas funcionales respiratorias, pues también se hacen un grupo de estudios. Por ejemplo, en el caso del enfisema, la tomografía computarizada, el TAC de tórax, es la prueba definitiva para establecer la presencia o ausencia de enfisema. Cuando uno ve que el hematocrito está alto, que los glóbulos rojos están un hematocrito alto, pues ya nos está dando una idea de que hay una hipoxemia, hay un déficit de oxígeno más severo y que puede haber una afectación en el ventrículo derecho. Se hacen, bueno, los rayos X de tórax, que uno ve que hay más lucidez, hay ampollas, es decir, ya sea de acuerdo al tipo de enfisema que crea, centrolobular, panlobular o para cicatrizar, y uno va en el rayo X de tórax, también puede llegar. Pero cuando ya nosotros queremos clasificar la insuficiencia respiratoria, hay que hacer la gasometría, hay que ver los gases arteriales, hay que ver el estado ácido básico que tiene para clasificar qué tipo de insuficiencia respiratoria. Solamente estos datos, porque me parece importante que ustedes vean la forma en que se está manifestando esta enfermedad.
Hay personas que pueden tener una tos o esputo y no quiere decir que ya tenga EPOC. Ya cuando es crónico, ya cuando hay una obstrucción. Y déjeme decirle que la exposición al cigarro, a algunas personas, hola, ¿me escuchan bien? Ujú. Pues también todo esto nos puede a nosotros dar una idea de cómo tenemos que trabajar para evitar esta enfermedad. Ahora sí vamos a pasar las láminas, por favor, muy rápidamente. Bueno, ahí está el concepto, la próxima. Ahí está lo que incluye la próxima. Ahí están datos que son importantes, la próxima. Aquí están todos los factores de riesgo, la próxima. Aquí, la próxima, por favor. Bien, vamos a detenernos un momentico aquí, que creo que es la parte más importante. ¿Cuáles son los objetivos principales de la terapia? Yo aquí no les voy a hablar de los medicamentos. Podemos, pero no es el objetivo de esta conferencia hablar de los medicamentos. Nosotros consideramos que hay pacientes que ya tienen un estado fisiológico en que sí nosotros tenemos que aplicar conductas terapéuticas para salvar una vida. Pero en este momento vamos a centrarnos en lo que nosotros consideramos que es lo fundamental. Primero, hay que proporcionar alivio a los síntomas. Hay que reducir los síntomas. Hay que mejorar la tolerancia al ejercicio. Hay que disminuir y prevenir que progrese la enfermedad, que exacerbe. Y hay que disminuir la mortalidad, que es bastante alta por estas enfermedades. Incluso nosotros vivimos un momento en que hay bastantes virus, donde hay bastantes infecciones respiratorias, donde estamos todavía pasando por el COVID. Toda situación de este tipo, pues hay que tomar todas las medidas, porque cualquier situación de una persona que ya tenga un EPOC, pues nos va a crear situaciones graves, y son muchos de los casos que hemos atendido en el hospital, en terapia intensiva, realmente en situaciones difíciles y con una altísima mortalidad. La próxima. Bueno, las tres intervenciones que están totalmente demostradas es el cese del tabaquismo, la oxigenoterapia, en esos pacientes que ya tienen hipoxia crónica, que usted le pone el oxímetro y ya están por debajo de 88. Son personas que casi no pueden llegar ya a 90. Por eso es tan importante cuando tengamos el paciente, porque hay distintos grados de POC y hay distintos estadios, pero nosotros tenemos que buscar sí o sí de que esos pacientes le lleguen oxígeno. Incluso cuando uno hace la gasometría y cuando uno ve la presión del CO2 que está mayor de 45 milímetros de mercurio, ya uno empieza a partir de esto, pues es un indicador para la oxigenación ambulatoria que puede tener un paciente. Y también, para que ustedes lo conozcan, hay intervenciones quirúrgicas en pacientes seleccionados con enfisema, donde se le ha reducido el volumen pulmonar. Solamente para que lo conozcan, porque es un deber también decir estas cosas, hay evidencia, pero no definitiva, que los corticosteroides inhalados y el bromuro de ipratropio
pueden reducir la tasa de mortalidad. Ya estamos hablando de casos en que el paciente ya está en una clasificación de EPOC que tenemos que empezar a tomar medidas. La próxima. En las terapias no farmacológicas, que es lo que nosotros estamos tratando siempre de llevar, bueno, pues la rehabilitación pulmonar, programas de tratamiento donde entra el ejercicio, la educación, el asesoramiento psicosocial, nutricional. Déjeme decirle que estos casos son la segunda indicación más importante para el trasplante de pulmones. Ya se hace trasplante de pulmones y ya se hace trasplante de pulmón y corazón como medida que hay que hacer para salvarle la vida y para extender la calidad de vida de un paciente. La próxima. Aquí solamente el asma se superpone al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son síndromes diferentes, pero en el fondo tienen mecanismos inflamatorios. Algunos pacientes con asma pueden tener EPOC, pero sobre todo esos asmáticos que fuman, los asmáticos graves. Es increíble, pero hay muchas personas asmáticas que no dejan de fumar o que le fuman al lado. Y esto es lo que hace que esa obstrucción irreversible del flujo del aire. Algunos pacientes que tienen EPOC tienen rasgos de asma. Y esto es lo que se llama la superposición de asma y EPOC. Ahora, los que tengan asma y EPOC son los que tienden a ser más graves, son los que tienden a complicarse más y lamentablemente tienen más mortalidad. La próxima. La próxima. La próxima, por favor. Ya esta está explicada. Próxima. La próxima. Sí, hay más. Queda el tratamiento no farmacológico. La última, por favor. Vaya a la última, donde dice tratamiento no farmacológico. La última lámina, por favor. No, la que sigue a continuación. No, hacia abajo, por favor. Es la última lámina. Esta última, por favor. No tiene la última ahí. Bueno, no sé por qué no la tienen. Bueno, en el tratamiento no farmacológico, vamos a resumir. No apareció la última lámina que se envió. De todas maneras, nosotros se la vamos a enviar para cuando ustedes la tengan, la puedan revisar bien. Sí, doctor, es que no tenemos esa lámina. Sí, lamentable. Pero bueno, era la última que resume mucho lo que hemos hablado, pero yo se las envío para que ustedes la puedan poner. En esta última que yo tengo aquí delante, que sí se confeccionó, parece que fue, de alguna manera no le llegó. El tratamiento no farmacológico, es importante hablar sobre el asunto de la hidratación. Es importante hablar sobre la hidratación y explicar que cuando una persona no toma el agua suficiente, cuando hay una persona que tiene una deshidratación crónica, la histamina y los neurotransmisores que dependen de la histamina suben. Y cuando hay un aumento de la histamina que produce una serie de reacciones en el cuerpo, cierran los bronquios. Entonces, este es un elemento que nos parece que es muy importante a la hora, y eso lo explica bien el doctor Bambangeli en su libro, que es una joya de la medicina, Los muchos clamores de mi cuerpo por el agua.
Entonces, es muy importante, una vez más, recalcar el papel de la hidratación y la vinculación que tiene con la histamina, que es la que empieza a subir, y esa sustancia, pues, hace que los bronquios se cierren. Otra cosa que es importante es saber que el aparato respiratorio, nosotros si inspiramos profundo, pues podemos modificarlo. Tal vez el corazón no podemos decirle que lata un ritmo u otro, ¿verdad? Pero en el caso del aparato respiratorio, es muy importante la respiración profunda. La respiración profunda se inhala, se tienen como 8 segundos y se exhala, se bota el aire. Se debe hacer por lo menos 20 veces al día, 1 o 2 veces. Ya tenga o no tenga EPOC, porque esto también estimula el sistema pasivo, el sistema parasimpático, y tiene mucho proceso, mucho que ver con la relajación del cuerpo. Aquí, las habitaciones de estos pacientes de la casa deben de mantener la misma temperatura. La vitamina C y la vitamina E, pues son vitaminas que tienen muchos antioxidantes y que tienen un papel importante en otras cosas, pero en esta enfermedad. Evitar contraer infecciones respiratorias, acudir a la rehabilitación. La rehabilitación pulmonar es muy importante. A veces hasta soplar un globo, buscar los ejercicios de rehabilitación que logren poder ayudarlo. Mantener el peso saludable, controlar el estrés, practicar esos ejercicios de respiración, mejorar la calidad del aire en el hogar, hábitos saludables, una alimentación equilibrada, regular la actividad física, no exponerse días y horas cuando hay una contaminación ambiental, cosa que sufrimos aquí en México. Pero la piedra angular del tratamiento del EPOC, repito, es el abandono del hábito tabáquico y no permitir ser un fumador pasivo. También hay que decir que el EPOC puede causar una cosa que se llama presión arterial alta, pero de las arterias pulmonares. Y cuando esas arterias pulmonares, esa hipertensión ataca la parte derecha, da arritmia y puede dar tromboembolismo pulmonar también. Entonces, por eso son los casos que más se agravan. Sobre los medicamentos, me parece importante decir que los antitusígenos no tienen también este valor en el tratamiento del EPOC. Y que cuando una persona está en un EPOC estable, no debemos de mandar glucocorticosteroides, porque ya sería para utilizarlo en una situación. Cuando hablamos del cigarrillo, en primer lugar, no excluimos la leña, la biomasa, ya hablé en los factores de riesgo, la parte industrial, los factores de riesgo, porque cualquier cuestión que dañe la función pulmonar de manera crónica, pues nos puede agravar. Sí es bueno decir que lo que está en la literatura, lo que está oficialmente en la literatura con Harrison 2021, es que la vacuna contra la influenza puede reducir un 50% en el caso del EPOC, de que tenga agravamiento, y la antineumocócica hasta un 43%. El que utilice las 2 vacunas puede reducirlo hasta un 63%. No está indicado los antibióticos profilácticos. No se ha demostrado que esto evite las exacerbaciones y que aumente la frecuencia. El uso de inmunomoduladores disminuye la gravedad. Ya cuando uno tiene un paciente con mucha disnea, que el esputo es purulento, que el volumen aumenta, pues entonces ahí se puede
justificar hacer algún tipo de uso de los antibióticos. Hay broncodilatadores de corta duración, como el albuterol, el salbutamol, y hay broncodilatadores de larga duración, como es el salmeterol, que se pueden usar, repito, en determinados pacientes de acuerdo a la gravedad. Hay unos que se llaman broncodilatadores anticolinérgicos de corta duración, como el bromuro de hipertropio, y hay broncodilatadores anticolinérgicos de larga duración, como la fluticasona, que se pueden en un determinado momento usar. Solamente para que tengan una información, nosotros consideramos que los efectos de esos medicamentos, si bien a veces se justifica en el costo-beneficio, deberíamos nosotros de darle el énfasis principal a esto que se está explicando, a cómo nosotros tener una vida sana, cómo cuidar nuestro aparato respiratorio, porque genéticamente esos pacientes jóvenes que uno lo ve con enfisema o déficit de alfa-1 titicina o por otros factores genéticos, realmente es el 1% de todos estos casos. Y consideramos que este es el mensaje principal que queríamos dar a una de las causas fundamentales de muerte en el mundo, la tercera causa, y también por la gran cantidad de pacientes que tenemos en México y también por la cantidad de personas que hoy tienen esta enfermedad y todavía no han sido diagnosticados y no le dan el valor a prever y a aminorar estos síntomas, que en la misma medida que el paciente envejece, en el que van pasando los años, y ya a veces ustedes lo ven, que tienen que estar constantemente con el oxígeno casi las 24 horas, porque cuando uno le hace la gasometría, ve que si no tiene esa oxigenoterapia, pues pueden fallecer. Entonces vamos a responder a las preguntas que ustedes tengan, esperando que hayan comprendido la esencia de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos un par de preguntitas. Tenemos una pregunta por acá. Sí. ¿Qué hay de cierto que los cigarrillos tienen azúcar y junto con el tabaco provocan la adicción de fumar? Ajá. La otra pregunta, por favor. La otra pregunta creo que quedó parcialmente respondida, de si también con la leña se podía correr algún riesgo. Pero bueno, lo podemos también hacer. Ajá. Otra pregunta más, por favor. Estas son las dos preguntas que tenemos ahorita aquí en el chat. Bueno, en los cigarrillos, mire, la nicotina es nociva totalmente para nuestro organismo. A veces se le echan hasta excremento de ratas, se ha demostrado que tienen hasta muchos cigarrillos. Entonces le pueden echar cualquier cuestión. Pero suponiendo que no tenga azúcar, y esto de excremento de rata está demostrado en España, es decir, que han visto que se le echan cualquier cuestión, cualquier basura, con tal de crear esa adicción. Pero solamente la nicotina y todo lo tóxico que crea mucha adicción, el paciente empieza le cuesta mucho trabajo. Yo personalmente no creo que los parches y estas cuestiones o algunos medicamentos que hay sean la solución. Esa es mi opinión personal, repito. Aquí siempre lo ven con su médico tratante. Yo pienso que tiene que ver con la responsabilidad del paciente, con la forma en tratar y en cómo lo felicitamos. Un paciente que se quite la adicción al cigarrillo es un héroe, realmente.
porque es algo que está luchando contra cuestiones que ya lo tienen cautivado en su sistema interno, y por lo tanto nosotros apelamos mucho, y los resultados que hemos tenido es sobre eso. Otra cosa es el fumador pasivo, personas que están fumando a pesar de todas las medidas que hay niños que sufren todo esto. Incluso lo sufren dentro del útero, lo sufren después que del parto, y su árbol pulmonar no creció totalmente. El número y tienen posteriormente un grupo de enfermedades. El fumador pasivo incluso es más propenso al cáncer. Fíjense que no hemos hablado aquí del cáncer, pero una persona que tiene muchas manifestaciones de enfermedades, incluyendo el cáncer, y sobre todo que cuando una persona está fumando, le compromete hasta 1/3 la circulación del corazón. Es decir, que deja de fumar, ¿verdad? Se hacen estudios y al año se ve cómo aumenta la oxigenación del corazón, y a los 10 años de dejar de fumar ya tiene la misma situación que una persona que no fumó. Todo eso está demostrado. Incluso cuando se hizo en la época del presidente Kennedy, que se hizo esa audiencia, pensaron las tabacaleras que se iba a hablar y cómo demuestran el cáncer, pero ahí eran hechos científicos que son, aunque se ha ganado mucho, todavía hay mucho fumador, sobre todo en los jóvenes, y ya de ambos sexos. Antes eran más del hombre, pero ahora con la situación de la emancipación de la mujer, que bueno, pero ya no se puede diferenciar tanto en género. Entonces tenemos un problema de que aún teniendo azúcar, que es la pregunta, o algún otro componente que se le puede echar, ya la propia nicotina es muy adictiva. Y por supuesto, sí, la biomasa, la leña, pues también son personas que, sobre todo amas de casa, que están cocinando o que están en lugares cerrados y están respirando. Nosotros que tenemos en México, y sobre todo aquí en Ciudad de México, una situación muy especial con la contaminación, y por tanto nosotros debemos de buscar los espacios abiertos, saber respirar profundo, de manera que nosotros podamos restablecer, porque hay un elemento que es importante. Cuando ya se daña irreversiblemente ese flujo aéreo, ahí adentro ocurren muchas situaciones. Ya hablé del estrés oxidativo, no quiero explicar con datos científicos, hay disfunciones de la mitocondria, pero no se restablece esos alveolos. Es decir, y se queda ese daño, y poco a poco la persona empieza a tener mucha falta de aire que se va instalando gradualmente. Incluso cuando uno ve un EPOC que le tose al lado, ya cuando uno tiene un poquito de experiencia, ya sabe prácticamente de qué estamos hablando. Y son personas que tienen crisis 2 o 3 veces al año y le acorta muchísimo su calidad de vida, ya independientemente de que si tenga un fallecimiento o no. Por eso yo explico que la espirometría es un elemento importante diagnóstico, pero aquí puede haber que un paciente tenga manifestaciones de bronquitis crónica o que tenga enfisema, y la espirometría en las primeras etapas nos puede dar normal. Y entonces aquí, bueno, pues me busco, me fortalezco toda mi alimentación saludable, me hidrato. Déjeme decirle que hay pacientes muchachos, sobre todo muchachos jóvenes, que toman mucha cola, que no toman agua, que toman refresco, que toman, y cuando se le ha quitado, y cuando se ha hidratado bien, y cuando se le ha enseñado a tomar el agua, pues empiezan a tener una mejoría, hasta que no es un asma totalmente como un asma bronquial, pero que tiene sibilancia de acuerdo a la época del año. La misma miel de la tierra, la de la abeja de la reina, o la miel de la tierra que se llama, son elementos, el té de jengibre. Hay muchas en la medicina herbolaria
muchas medidas para aumentar la vitamina C, que nosotros consideramos que debe ser de 1 gramo diario. Se pueden dar hasta 2 gramos al día, porque es hidrosoluble. Ella dura 12 horas en sangre. Pues es una vitamina que fortalece mucho la parte respiratoria. Y creo que a partir de ahí es que se han podido extender la vida de los pacientes y sobre todo la calidad. Una persona que ya sube una escalera, ya está con falta de aire, tosiendo, con expectoración. Y más ahora que estamos con esta epidemia de COVID, que cuando uno le tosen al lado, todo esto socialmente también tiene un impacto. Gracias. Gracias, doctor. También si nos puede hablar un poquitito más acerca del daño al ventrículo derecho. Muy bien. Qué buena pregunta. Muchas gracias. El ventrículo derecho del corazón recibe a través de su vena cava superior y cava inferior toda la sangre, ¿verdad? Que viene con el CO2, viene como la caca, como el pipí de la célula, ¿verdad? Que tienen, que les llegó el oxígeno por la arteria y que sube por el sistema venoso y el ventrículo derecho lo manda al pulmón para que capte el oxígeno y bote CO2. Eso se llama hematosis, ese intercambio gaseoso que es muy importante. Cuando hay un daño en el parénquima pulmonar, cuando hay una bronquitis crónica, cuando hay una obstrucción irreversible del flujo del aéreo dentro del pulmón y se destruye, la sangre que llega a la parte izquierda ya no va con la misma cantidad de oxígeno y esa presión produce una cosa que se llama hipertensión pulmonar. Por tanto, ya el ventrículo derecho tiene que hacer, es cuando usted tiene hipertensión arterial. Ventrículo izquierdo se daña primero. Pues cuando hay una hipertensión dentro del pulmón, producto del EPOC, el corazón derecho tiene que hacer un esfuerzo. Hay una insuficiencia cardíaca derecha y eso es lo que se llama cor pulmonar crónico, que es uno de los agravamientos fundamentales que tiene el EPOC, que ya la obstrucción aérea que tiene el pulmón ya me estableció una enfermedad en el corazón derecho. Ya me hace una insuficiencia cardíaca que empieza a derecha, pero después se vuelve global. Y todo esto crea esta enfermedad que se llama cor pulmonar. Hay arritmias también y hay tromboembolismo, que lo cité muy rápidamente, que ocasiona. Cuando hay un EPOC también hay neumonitis intersticial, hay bronquiectasia. Yo no me quiero meter en todos los elementos para, repito, con lo más sencillo posible, para que ustedes capten el mensaje de la prevención. Pero cuando hay intercambio gaseoso y ese oxígeno tan necesario para que llegue a la célula, para que llegue a la mitocondria, para que pueda la célula tener una combustión normal y crear la energía, el ATP suficiente para mantener el equilibrio y el metabolismo. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha en lo que estamos hablando con el metabolismo celular, porque precisamente el 21% de todo ese oxígeno es con el intercambio gaseoso. Cuando ese gas no se intercambia, pues destruye, da fibrosis. Ahí salen distintas citoxinas inflamatorias. Incluso hay una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, que también hay efectos autoinmunitarios en la fisiopatología de todo esto, que no ha sido el objetivo de esta conferencia entrar en esos detalles, pero que están totalmente confirmados. Entonces, si una persona tiene POP y ya tiene un cor pulmonar, ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha, tiene un agravamiento de esta enfermedad, donde ese ventrículo se dilata, hay una hipertrofia ventricular derecha. Cuando usted tiene una hipertensión arterial sistémica, no es la pulmonar,
el ventrículo izquierdo tiene que hacer un esfuerzo para abrir la válvula aórtica y expeler los 5 litros por minuto, y el músculo crece. A nosotros nunca nos interesa que el músculo cardíaco crezca. Eso se llama cardiomegalia. ¿Por qué? Porque cuando el músculo crece, los vasos sanguíneos no crecen paralelo y se produce una disociación entre el crecimiento muscular y el crecimiento vascular. Y esta incompatibilidad da insuficiencia coronaria, da cardiopatía isquémica, da infarto de miocardio. Cuando usted oculta un paciente y va a la válvula óptica, hace loop, dup, cuando hay un reforzamiento del segundo ruido, ya sabe que estamos ahí con una hipertensión sistémica. Y cuando usted oculta el ventrículo derecho y ve que hay una acentuación, ya sabe que viene la hipertensión pulmonar. Son datos médicos, pero siempre todo esto con ecocardiograma. Si la forma correcta de saber si un paciente tiene hipertensión pulmonar es hacer el ecocardiograma. La forma correcta de saber si tengo un EPOC es la espirometría. La forma correcta y definitoria para saber si tengo enfisema es el TAC, es la tomografía axial computarizada, porque el rayo X nos va a dar datos, pero tenemos que clasificar. Y por lo tanto, es muy importante porque a veces estos pacientes todo le dio normal. Al principio, casi no tienen síntomas, el tórax está bien, la hemoglobina está bien, el esputo no tiene ningún problema, la espirometría nos puede dar el FEP, la cantidad de aire que se exhala en un segundo después de una inspiración. En ese primer segundo, eso se mide y eso es importante. Y después se mide todo lo que se exhala en toda la maniobra forzada de expeler. Después se divide y eso tiene indicadores y números que nos puede llegar rápidamente a clasificar. Lógicamente hay que hacer una gasometría, hay que mirar el pH, hay que ver cómo está el CO2 para poder tomar medidas. Mire, usted tiene que tomar este oxígeno tantas horas o de por vida. Y ustedes los ven a veces que tienen su tanque de oxígeno y que están constantemente ventilados, porque si no hay oxigenación, no hay vida, ¿verdad? Y en el metabolismo eso es muy importante, porque cada vez que usted disminuye la cantidad de oxígeno en una célula, ella entonces fermenta, y cuando fermenta crea ácido láctico, y por un mol de glucosa me crea 4 ATP, se apaga la capacidad de vida de una persona. Y aunque estamos hablando de POP, esto tiene una implicación sistémica tremenda en el cerebro, en los riñones, no solamente en el corazón, en todo nuestro cuerpo. Y lógicamente se ponen caquéticos, empiezan a disminuir su tejido adiposo, empiezan y ya son personas que evidentemente no tienen una esperanza de vida como la que nosotros queremos. Acuérdense que el ser humano está diseñado para vivir 121 años. Si lo llenamos de humo y de grasa y de problemas tóxicos emocionales, pues, y no queremos envejecernos una enfermedad, lo que queremos es que las personas lleguen con calidad de vida y que eviten que se les sobreañada enfermedades. Gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, por favor. ¿Qué hay con respecto a los vapeadores, a los cigarros electrónicos, tanto para la persona que lo está usando como las personas que también están en convivencia con él? Esa pregunta yo la estaba esperando y tengo que ser justo en la respuesta. Sí está demostrado que este tipo de fumador de cigarrillos electrónicos pues causan distintas alteraciones y no es aconsejable. Pero lo que dice el libro, lo que está establecido en el Harrison, que es la Biblia para un médico internista, es que no está demostrado todavía. En el caso del EPOC, sí tiene otras manifestaciones, pero en el caso del EPOC, lo busqué por eso, porque yo también pensaba que tenía. Y déjeme decirle que a veces la contaminación ambiental, todas estas cosas, factores de riesgo, pero depende mucho, porque si la persona respira, si la persona
tiene ese contacto con la naturaleza y toma el sol y respira profundo. Y si no haga la prueba, yo tengo pacientes que me llegan a la clínica y tienen 80 y tantos, 89, 88, y le hacemos los ejercicios respiratorios mínimos y después ya están en 94, en 95. También tiene que ver mucho con la ventilación de la casa, con estos espacios que está enrarecido el aire. Hay sociedades como la de Japón que a veces dan alerta, ya no solamente por si un auto sale en una fecha determinada, un día, sino que son personas que ya tienen que ir con distintos aditamentos para el oxígeno. Y por lo tanto, tanto el cigarrillo como el del combustible, como preguntó una señora o una persona por lo de la leña, por lo de la biomasa, cualquier tipo de cuestión que hace combustión. Yo visité en Gran Bretaña, en Sheffield, minerías zonas mineras de carbón. Incluso me invitaron y fui hasta lo más profundo. Creo que era el primer visitante que yo no sabía que estaba estableciendo un récord. Y después por la noche le di una conferencia a las personas y muchos tenían neumoconiosis, tenían enfermedades pulmonares y tenían EPOC, porque cualquier cosa que usted ponga mantenida dentro de su, pues eso empieza a producir daños irreversibles, crea muchos problemas. Ahora, el cigarrillo, sí, electrónico, sí tiene indicaciones de que hay que evitarlo. No es el tema de hoy, pero en el caso específico del EPOC, algunos dicen que sí, pero no está totalmente demostrado que es un factor de riesgo en el caso del EPOC. Incluso pensé que me iba a preguntar mucho del tabaco y del cigarrillo. Bueno, yo soy cubano, yo nunca fumé, increíblemente, porque en mi país, ahora México también en mi país, es muy frecuente. Y hay quien dice, bueno, es más sano pues fumarse un tabaco con cigarrillo. Eso, de punto de vista, es verdad que de la forma de fumar, los cigarrillos son los que más daño hacen. Incluso uno le dice al paciente, ¿cuántas cajetillas tú fumas en un año? Y se multiplica la cantidad de cajetillas por los años y hay una tabla para saber la cantidad de daño que se tiene. Sí se ha ganado mucho, pero no se crean que ha disminuido tanto, sobre todo en pacientes jóvenes o en personas que ya dicen, no, pero yo me fumo poquito. Y cuando usted le ausculta los pulmones, ya ve que hay un murmullo vesicular disminuido, que hay sibilantes, que hay roncos, y comprometen mucho su calidad de vida. Además de eso, no quieren tomar el agua. Y repito el agua porque es que he hablado tanto del agua que a veces hablo con detenimiento, con poquito, pero es que el oxígeno, el 94% de la sangre es agua. Y de toda esa agua que hay en el 94% de la sangre, 89% del agua tiene oxígeno y 11% hidrógeno. Nosotros necesitamos que la histamina y que todo lo que depende de la histamina, todos los transmisiones neurales que dependen de la histamina puedan evitarse, porque cuando aumenta la histamina, que los médicos lo que mandamos es antihistamínico, ¿me entiendes? Para resolver un problema que tiene que ver con un dolor gástrico que es por problema de agua, o mandamos un antihistamínico porque tenemos que quitar un dolor en una articulación, o tenemos que quitar un principio de un asma bronquial. Y entonces estas cosas fisiológicas demostradas, pues le cuesta mucho trabajo entenderlo. Sobre todo a los que basan su práctica médica en diagnosticar y mandar medicamentos. Porque no hay cosa que suba más la presión arterial que la falta de agua, porque aumenta la vasopresina, porque
porque está demostrado. Y yo tengo niños, aunque yo soy médico de adultos, mi especialidad es de adultos, pero he dado mi opinión en algunos casos de amistades que le han quitado el exceso de cítrico, el exceso de tanto jugo y jugo y jugo, y han empezado a hidratar. Hay muchachos que van a la escuela y prácticamente no toman agua. Entonces, esto le va creando dificultades, hiperreactividad en el bronquio. No tienen asma, no tienen enfermedad, pero ya son muy alérgicos. Cuando hay aumento de la histamina, viene la migraña, viene la alergia, viene la dermatitis atópica, vienen muchos, y vienen incluso problemas. La deshidratación crea problemas en el corazón también. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ya por último, por favor, nada más compártanos o compártenos, Ceci, por favor, la imagen con los datos del doctor, su número de contacto para poder sacar una consulta y su correo electrónico, por favor. ¿Yo? No, yo creo que Ceci la debe de tener por ahí. Ah, sí, O si porque la yo, presentación. yo como estoy tratando de que vayan a otro médico, porque, bueno, a su médico tratando. Los que vayan, la verdad que han ido muchísimo y se los agradezco mucho, pero siempre recuerden que su médico tratante. En realidad, a mí me gusta mucho la exposición directa y pido disculpas por la última lámina que, bueno, la expliqué, porque no es lo mismo cuando uno está, pero cuando uno pone la lámina en otro lugar y habla desde aquí, pues no, muchas gracias a todos ustedes. Nosotros tenemos la próxima exposición en febrero, y ya se van, es sobre el microbioma humano. Estoy aquí como los programas, ¿no? Buscando. Y también quiero que ustedes conozcan, yo tengo el privilegio de tener cientos de pacientes, ya ellos me pidieron, y yo les voy a enviar con tiempo a todos mis pacientes para que puedan sumarse a esta charla. A veces la hora no es una hora muy adecuada, pero por suerte esto se queda en el canal de YouTube de Natural Link, al cual reitero mi agradecimiento de tener esta oportunidad, a los asesores que trabajan con tanta negación, y que también creo que es para fortalecer el trabajo preventivo, el trabajo lleno de cariño y de amor que se hace en Natural Link, con soluciones en más de 20 años de creado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece que por ahí estamos fallando con la imagen, con los datos. No, a lo mejor no vino en esta presentación, pero les voy a pedir un favor muy grande a todos ustedes que están aquí, que están interesados en tener una consulta con el doctor. Si ustedes van a nuestro canal de YouTube, Natural Slim México, ahí ustedes en la lista de videos van a encontrar donde están las repeticiones de las diferentes pláticas, están las repeticiones de las pláticas del doctor Crespo, y siempre, siempre, siempre hacia el final o al inicio o al final está la presentación del doctor con sus datos, con sus números para la consulta que está en la clínica ubicada en el Centro Magen David, y también está el correo electrónico del doctor. Entonces, ahora sí que en esta les fallamos, pero y si no, también lo que pueden hacer, con mucho gusto también lo hacemos, es mándenos un correíto a redes@naturaleslimmexico.com, y nosotros también les compartimos los datos del doctor Crespo para cualquier consulta o cualquier servicio que quieran tomar con él. Muchísimas Aquí, gracias, Leslie, doctor. sí, Leslie, si tú me permites, porque esto es un trabajo de equipo. Aquí la heroína son ella y Leslie y todo eso. El jueves 9 de febrero a las 12 del día vamos a hablar sobre el microbioma humano. El microbioma humano. Es una conferencia, no se la pierdan, porque realmente ahí vamos a hablar sobre, y el día 16 de febrero va a haber de prevención y ayuda del colon irritable, y el día van a ser tres
por mes. El día final aquí, perdón, el día 28 de febrero a las 10 de la mañana, igual que esta hora, solución a la Candida albicans y todo el problema de los hongos. Sí, 28 de febrero, 16 de febrero. De todas maneras, eso se le va a informar, pero el 16 de febrero y la próxima, el 9 de febrero. Yo, incluso, la verdad que estoy tan contento. Al principio hice esto pero yo no estaba muy convencido porque nunca había dado conferencias por Zoom. Y como nosotros lo que queremos aquí es darle el homenaje al señor François, pues no. Pero la verdad que ha sido tantas las personas que han escrito mi correo es crespor95@yahoo.com, crespor95@yahoo.com, que ya yo me siento muy entusiasmado con todo esto. Y entre las cantidades de personas, pues bueno, hay 4 de Marruecos, hay algunas de Francia y de Estados Unidos. Yo mismo me he quedado asombrado. Esto, claro, es el trabajo que hacen ustedes, porque yo personalmente nunca he estado, ni aspiro a estar en redes sociales, ni seguidores, ni nada de eso, pero sí me interesa cuando un mensaje de esto empieza a tener una utilidad práctica. También estamos dando conferencias presenciales, que es la que me gustan a mí, en las distintas sucursales. Y no voy a decir ahora el programa, pero también ahí se pueden enterar con la sucursal determinada. Hay algunas que están fantásticas. Se dio una pero tan bonita, que bueno, al final ya querían que yo me pusiera a bailar con ellos y todo, porque tenían clases de baile y todo. Entonces, esto en este mes, en este año 2023, queremos incrementarlo, queremos seguirlo. Y bueno, pues darle las gracias a ustedes por la confianza y sobre todo a las personas que trabajan en Natural Link y en homenaje al señor François. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Y pues ya saben, anotar por favor en sus agendas las fechas que nos dio el doctor, porque estas pláticas van a estar interesantísimas, que se las vamos a estar compartiendo como siempre a través de nuestros correos, a través de nuestra aplicación de Natural Slim, a través de nuestras redes sociales y también para todos aquellos que estén en la Ciudad de México y tengan la oportunidad de asistir a las sucursales cuando el doctor da una charla presencial ahí, pues es maravilloso, es una oportunidad única de estar con el doctor directamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos, doctor, como siempre, muchas gracias por brindarnos su tiempo, su dedicación y su información. Les mandamos a todos un abrazo, un beso con mucho cariño y les deseamos que tengan muy bonito día y nos vemos muy pronto. Gracias.